Hola, bienvenidos al segundo capítulo del día de hoy, al capítulo número 126 del podcast Encontrando a Jesús. Qué bueno que escuchaste el capítulo anterior y que te estás uniendo a este nuevo capítulo. Gracias por ser parte de esto, si has estado desde el principio y si nos has acompañado o te estás uniendo a partir de los capítulos recientes. Muchas gracias, espero estén siendo de bendición para tu vida, así como lo son para nosotros. Así que vamos a comenzar con el capítulo número 19. El día de hoy vamos a leer Segunda de Crónicas 19, 20 y 21. Vamos a comenzar con el 19. El profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió el encuentro al el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Pero si han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de las tierras las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni dimisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos levitas y sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y él les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades a causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, le amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presidia en todo asunto de Jehová, y Zebedías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Capítulo 20. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Jesosón, Asazón, Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le diste la descendencia de Abraham a Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión.
Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pero ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reinado de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Resumen del reinado de Josafat. Así reinó Josafat sobre Judá de 35 años, era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes en Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Esón-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Reinado de Joram de Judá.
Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Geliel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero habían dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo toda la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque él había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa el rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá y invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová le hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. 3 capítulos en donde empezamos a ver primero a Josafat, cómo Josafat comienza a poner reyes, cómo Josafat, jueces. Y es muy interesante porque Josafat les está diciendo cómo deben de actuar, y creo que nos puede ayudar bastante a nosotros. Creo que estos consejos que da Josafat nos pueden ser muy, muy, muy útiles a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Dice que a los jueces les recomendaba que tuvieran temor de Jehová. Dice: mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de personas, ni admisión de cohecho. Y dice: y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor a Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Y estos son consejos muy, muy prácticos, o dentro de lo que cabe, prácticos, que Josafat le estaba dando a los jueces que iban a gobernar sobre Judá, sobre algunos lugares en Judá. Y esto nos debe de ayudar muchísimo a nosotros. Creo que si ya es evidente que nosotros tenemos que tener un corazón íntegro, esto nos lo reafirma mucho más que en cualquier... quiero decir esto:
podremos pensar, no, es que se refiere para lugares, para personas que van a estar en lugares importantes, personas que van a estar en liderazgo, que hay que ser íntegros de corazón y que hablar con verdad y tener temor de Jehová, solo las personas que están en lugares de importancia. Y sí y no, o sea, esas personas más son los que deberían de hacer este tipo de situaciones, son los que más deberían de ser íntegros, son los que más deberían de hablar con verdad, los que más deberían de tener un buen corazón. Sin embargo, aunque tú no estés en una posición de liderazgo, en tu corazón siempre debe haber temor de Jehová, hablar con la verdad y ser íntegro con tu vida. Y son consejos que nosotros podemos ir tomando. Y la verdad, yo creo que de estos 3 capítulos podemos ver muchísimos consejos más. Porque, por ejemplo, vemos que se levanta Moab y Amón contra el pueblo contra el pueblo de Judá. ¿Y qué es lo que hace? Josafat se humilla. Dice, entonces él tuvo temor, capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judea. Y esto es muy interesante porque no nos menciona cuántas personas o cuánto ejército era el que estaba con Moab y Amón, pero nos hace pensar que eran muchísimos, porque tuvo temor de esto. Entonces Josafat se humilla y manda no solo que él solo se humille, sino que todo el pueblo se humilla ante Dios para pregonar ayuno y para buscar el rostro del Señor. Y dice que se reunieron todos para pedir socorro a Dios. Y es muy interesante porque yo no concibo, o sea, no logro imaginarme cómo es todo un pueblo humillándose ante Dios, todo un pueblo rindiéndose ante Dios, haciendo ayuno para buscar socorro de parte de Dios. Qué hermoso ha de haber sido esto, qué hermoso ha de haber sido todos estos momentos. Y Dios habla a través de un hombre y les dice lo siguiente: oíd, Judá, y todos vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, esto es en el versículo 15, capítulo 20. Y esto es increíble, porque Dios está diciendo, no se preocupen, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Dios está haciendo esta guerra, esta gente que se está levantando contra el pueblo, lo está haciendo personal. ¿Y cuál es el consejo que podemos tomar? El mismo que ya hemos hablado muchísimas veces. Si nos humillamos ante Dios y si le entregamos todas nuestras cargas y nuestras aflicciones, Él se va a encargar. Si nosotros nos humillamos y nos rendimos de verdad, Él se va a encargar. Y es hermoso ver que Dios hizo de la guerra esta personal. Es hermoso ver que Dios dijo, es increíble, muy bien, qué bueno que están orando. Yo voy a tomar esta gente que los viene a molestar, yo mismo voy a ser quien los derrote. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es muy confuso a veces. El pueblo de Judá se levanta y empiezan a celebrar, empiezan a mostrarse agradecidos. Dice que cuando se levantan, que estaban cantando y diciendo, glorificando a Dios porque su misericordia es buena y es grande para siempre. Y dice que comenzaron a alabar con cantos. Versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, esto provocó que Dios hiciera que ellos se atacaran entre sí. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba en otro lugar, viendo a lo lejos lo que estaba pasando, comiéndose unas palomitas, diciendo, mira, qué locura. Dios está peleando por nosotros, Dios está confundiéndolos. Y es interesante porque cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios hace cosas. Y esto nos debe de ayudar mucho y nos debe de motivar entonces
a humillarnos más ante Dios, a decir, si Dios hizo eso antes, ¿por qué no lo puede hacer conmigo ahora? ¿Por qué no lo puede hacer ahora conmigo cuando yo estoy en aflicción? Si yo estoy pasando por momentos de enfermedad, ¿por qué yo tengo que dudar de que Dios puede sanarme? Si Dios es poderoso para sanar. Si estoy pasando por problemas familiares, ¿por qué puedo dudar de que Dios no puede restaurar a mi familia? Si estoy pasando por momentos de crisis emocional, por depresión, por ansiedad, ¿qué me hace pensar que estas crisis son más grandes que el poder de Dios? Siempre que venga una crisis, recordemos que Dios es más grande y que nuestro trabajo entonces debe ser humillarnos ante Él. ¿Por qué? Por lo siguiente, versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Es hermoso porque ahora todos los pueblos tenían miedo al saber que Dios peleaba por ellos. Dios peleaba por ellos y los pueblos ya lo sabían. Entonces quiero que sepas esto. Todo el enemigo, todos los enemigos que están atacándote, por así decirlo, o todas las situaciones por las que estás pasando, todas esas situaciones saben que Dios es más grande y poderoso que ellos. La enfermedad sabe que Dios es más grande que ella. La ansiedad sabe que Dios es más grande que ella. Y así te puedo ir mencionando cosas. Así que ponle tú el propio nombre. Eso que estás pasando sabe que Dios es más grande que ellas. La pregunta es, ¿tú sabes que Dios es más grande que ellas? Y si lo sabes, ¿ya te humillaste ante Él para que Él sea quien pelee la batalla por ti? Y si ya te humillaste ante Él, ¿ya celebraste que Dios va a ganar la batalla? Hey, aquí esto es increíble porque dice que todos los reinos de las tierras supieron que Dios peleaba por ellos. Esto nos debe dar la confianza y la certeza de que Dios va a pelear siempre por nosotros, cuando nosotros nos humillemos, cuando nosotros busquemos ser íntegros, cuando nosotros busquemos hablar con la verdad. Así que, ¿por qué no cerramos con esto? Recordemos siempre que Dios está dispuesto a salvarnos, que Dios siempre está dispuesto a pelear por nosotros. Pero es necesario que nosotros vivamos en rectitud ante Él, que tengamos un corazón perfecto ante Él, que seamos íntegros, que lo busquemos, que lo amemos. Así que oremos. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque tú eres bueno a pesar de cada adversidad, porque tú te mantienes firme, fuerte, poderoso, grande. El enemigo sabe que tú eres más poderoso. El enemigo sabe que como tú no hay nadie. Padre, haznos recordar continuamente que tú eres más grande, porque nosotros fallamos y nos equivocamos y olvidamos que tú eres más grande. Pero hoy queremos recordar que tú eres mucho más grande que cualquier adversidad y que si nosotros nos humillamos ante ti, tú responderás, que tus ojos están siempre mirándonos. Y Padre, mientras nos miras y mientras clamamos a ti, encuéntranos humillados, encuéntranos íntegros, encuentra que tenemos un caso en donde realmente te buscamos. No solo estamos clamando por mera necesidad, sino porque te amamos de verdad. Crea en nosotros un espíritu recto y humilde. Crea en nosotros un espíritu recto y humilde, que se humille ante ti, que sea íntegro y que siempre hable con la verdad. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este segundo episodio del día de hoy. Dios te bendiga mucho. Espero ya hayas escuchado el episodio anterior. Y si no, te invito a que vayas a escucharlo. Y de una vez te invito a que escuches también el podcast Sigamos Ardiendo. Siempre terminamos este podcast con esta frase, sigamos ardiendo. Entonces, búsquelo también. Ahí está en YouTube y está en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Amazon Music y YouTube.
los episodios del podcast sigamos ardiendo. Mientras tanto, sigamos ardiendo por Jesús.